9:37 de la mañana, vamos a seguir hablando de historia tras el hermoso tema, la hermosa versión de Seguir viviendo sin tu amor del Flaco Espineta, que en este caso la tocaban el Chango Espacio. Bueno, seguimos con la cultura litoraleña. Ya se encuentran, y señalo al teléfono, que están filmando, los miembros del Club de Cultura Histórica, dos ex conocidos, ex compañeros míos por alguna razón de la vida, así los he contactado, nos hemos tratado en el pasado, y ya los estoy saludando a Rezo Sanfilippo y a Cristian Alegre, a quien les voy a pedir que se acerquen un poquito más a la mesa, así el micrófono los toma bien y tenemos un buen sonido. Los dos profes de historia. Sí. Sí, mi compañero licenciado en historia. Licenciado en historia y profe de historia vos, Cristian. Doctorado en historia, perdón. Sí. Doctorado. Me desactualicé el currículum mental. No pasé la licenciatura. Doctorado es... Profesor y doctor en historia. Ahí está. Doctor en historia. Bueno, entonces, nada, también es importante aclarar esto porque hoy en día que no se sabe qué es verdad y qué es mentira, tratamos de acercarle la palabra de gente que estudió el tema. Y bueno, los convoqué. Hubo una polémica en la semana que fue el traslado del sable corvo de San Martín. Renunció la presidenta del Museo Histórico Nacional, hubo comentarios sin fin de un montón de historiadores. Quería saber, como disparador, que hablemos un poco de qué es considerado el padre de la patria, y quizás esa puede llegar a ser la primera pregunta. ¿Es el padre de la patria San Martín para ustedes? Ajá, está buena para arrancar. Vos sabés que antes de... El que habla ahora es Renzo Sanfilippo. Sí. Antes de venir, en realidad cuando veníamos en camino, charlábamos un poquito, ¿no? Pasa esto con los próceres, que mucha gente por ahí naturaliza el lugar que ya tienen de próceres, y no puede pensar que a lo mejor un San Martín, un Belgrano, no siempre fueron... o sea, hubo un proceso... Ellos fueron figuras históricas, pero hubo un proceso hasta de construcción de su imagen. Exactamente. Que por momentos estuvo atravesado por disputas, que tienen toda una historia tras de sí, esa consolidación. Yo creo que efectivamente sí San Martín se consolidó, no sé qué pensará Cristian, como padre de la patria y como uno de los próceres más importantes, en el sentido que es casi indiscutido por todas las tradiciones ideológicas, y ya desde creo que está consolidado por lo menos desde fines del siglo XIX o inicio del siglo XX ya ese lugar. Después hay momentos que lo consolidan aún mucho más. Los 30, el peronismo. Pero hoy en día te diría que casi nadie se atrevería a cuestionarlo. ¿No? Sí. Vos decías, yo me quedé enganchado con lo que decía, te escuché cuando estábamos esperando afuera y ahora también, la polémica de la semana. Sí. Y bueno, igualmente me atrevo a decir que es una polémica que ya es centenaria, el sable, y que justamente en ese proceso de construcción que tiene como partícipe necesario una institución tan importante como el Museo Histórico Nacional, buscó esa consolidación a fines del siglo XIX, principio del siglo XX. La consolidación de San Martín como padre de la patria. De San Martín y el Panteón. Es decir, constituyendo una, o si se quiere, llevando hacia el centro del Museo Histórico Nacional los restos, los objetos, las reliquias, entre comillas, del Panteón Nacional. Y con la idea de construcción de una unidad nacional, bajo ese padre de la patria que es San Martín, por supuesto. ¿Eso cuándo ocurre más o menos? ¿Puede ser para el centenario? Sí, antes del centenario, Antes porque para 1896... Claro, 1889 se crea el... Y como dice Cristian, 1896 es como que arrancan las gestiones para trasladar el sable al museo, y se concreta en 1897 con un decreto ya presidencial que acepta la donación de los descendientes de Rosas. Por gestiones de Carranza, que era el director del Museo Nacional hasta 1914, hasta que murió. Le solicita a la familia, a Manuela Rosas. ¿Que era nieta? No, la hija. Manuela Rosas, hija de Rosas, Máximo Terrero, quedan como herederos del sable corvo. Del sable, claro que... de la custodia del sable corvo. Exacto, porque
Es así. Bueno, el sable tiene esto para mí interesante, que si bien es un objeto casi sagrado para todos los argentinos, en realidad es un objeto, cuando vos reconstruís su historia, incómodo, porque te lleva a otra figura. Es que Juan incómodo, Manuel de Rosas. incómodo de llevar. Es incómodo de llevar, incómodo El para... espacio tiene que ser medio raro. Claro. Ah, es incómodo para la historia, sí. Y no, para ciertos sectores. Sí, está bien, está Para bien. ciertos sectores por ahí del liberalismo, si se quiere, más rancio, porque te lleva a la figura de Juan Manuel de Rosas, que vos sabés bien... Si hablamos de grieta, quizás el inicio de la grieta, ¿eh? De todas la las gran grieta. polémicas, sí, siglo XIX, siglo XX y siguen. A ver, hablamos de... La audiencia lo va a saber porque acá la audiencia de la red es una audiencia estudiada. A pesar de sus... No a pesar, digo, más allá de que cada uno pueda tener su opinión, Sí. Saben que Rosas es simbólicamente el representante de todo un sector, quizás hoy emparentado con el peronismo, y los liberales hoy más emparentados con Milei. Después hay un montón de matices, Exacto. hay una cuestión que hasta ustedes pueden derribar, quizás muchos mitos, pero quizás Gaby Pizarro el operador me decía, no sé, no entendí muy bien la operación política Digo, y quizás es una forma de dejar atrás el legado de Rosas, de quitar el legado de Rosas de la custodia del sable corvo, no lo sé. ¿Cómo lo leyeron ustedes a la jugada política? Decir, che, se lo sacamos al Museo Histórico Nacional, donde estuvo, como bien decía Cristian, desde 1890 y pico. Sí, en verdad, un paréntesis, Sí. no fue que estuvo de corrido desde 1896, sino que... En el medio hubo otros procesos. Claro, porque tenemos que contar que en los años 60, en 1863 y en 1865, fue robado el sable por parte de pequeños grupos pertenecientes a la juventud peronista. 1900. 1963, 1965. Y ante esa, bueno, otra vez en la trinchera que reaparece otra vez el conflicto, la grieta política, la decisión del gobierno de Onganía, luego que lo recupera, cuando comienza la dictadura, es entregárselo. Y esto es importante porque me parece que si leemos y prestamos atención al decreto que fue presentado para devolvérselo, entre comillas. El decreto de Onganía después del robo. Claro, pero quería decir, el decreto de Milei Ah, cita en los considerando al decreto de Onganía. El mirá. decreto de Onganía que cree que por una cuestión de seguridad nacional y por herencia natural, entre comillas, así lo llaman, Sí. ahí quizá habría que entrar en una Sí, en discusión términos del derecho, legales, claro, no. de pero hablar sobre herencia. Pero heredero. políticamente sí está bien, o por lo menos para Onganía como un recurso decirlo. Claro, y lo entrega a el regimiento de patricios. Y el regimiento de patricios lo custodia durante 48 años, hasta que en 2015... Vuelve al Museo Histórico. Creo que eso está en la memoria de nuestra Más generación, reciente. los que vimos también ese acto que fue transmitido por Cadena Nacional, en el cual se llevaba del regimiento de patricios a el Parque Lezama, donde está el Museo Histórico Con toda Nacional. una custodia. Sí. Entiendo que fue una de las pocas, de las últimas gestiones del gobierno de Cristina. Claro, Sí. sí, fue en 2015. Sí. Ya ahí sobre el final del segundo gobierno. ¿Y por qué es por esto de quizás dejar un poco atrás ese legado rosista no dejar atrás, claramente es una operación política, más destinada a generar impacto simbólico que otra cosa para mí, pero ustedes cómo lo leen? Claro, mirá, yo creo que vos ahí tenés que distinguir. Si vos te ponés a hacer como un poco la historia así puntillosa del sable, es un poco como habíamos empezado, ¿no? Y si querés arrancar de 1811, cuando San Martín adquiere el sable, la discusión si se usó en San Lorenzo o no, la decisión de San Martín de ligarlo a Rosa, pasar a Bailero, esa es como una parte, ¿no? Que ya más o menos La conocida. la conocida. Y ahora estamos haciendo el análisis político. Yo me quedo con algo también leyendo el decreto del actual, que fue ahora el 3 mismo, ¿fue? ¿El decreto? El Esta 3, semana, la conmemoración, sí. Él dice que la decisión, o sea, el gobierno argumenta que la decisión es restituir el sable a su debido contexto. Y cita
entre los distintos antecedentes, como dijo Cristian, el decreto de Onganía. Eso ya, ya es una jugada política que hay que analizar, porque si vos decís, bueno, el gobierno de Onganía, una dictadura, si el sable fue robado por organizaciones peronistas de izquierda, y usás como argumento la seguridad nacional en el marco de una dictadura, es comprensible desde el punto de vista de los dictadores, ¿no? La decisión de trasladar el sable. Pero 2026, utilizar eso como restituir a su contexto y ampararte en ese contexto tan lejano de la dictadura de Onganía, ahora en un gobierno democrático, es una decisión polémica. Sí, por lo menos debería haber habido una fuente, o sea, una cita a algo que sea o previo al contexto de la entrega, o una disputa al interior de la familia de Rosas que alguien quería dejarlo acá y otro allá, pero no algo que dijeron por lo menos 60 años después de... Se menciona eso, puedo decir vagamente, pero se le da una entidad al decreto de Onganía que, puedo decir... Sí, que quizás también sea simbólico. Sí. Bueno, hablemos un poco de la batalla de San Lorenzo. Ahora, como decíamos en la tapa del diario La Capital, va a haber un acto, va a estar Milei, va a estar Puyaro. Puyaro lo declaró huésped de honor a Milei de la provincia de Santa Fe. Y hablemos un poco de la batalla de San Lorenzo. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué saben? Bueno, Cristian, ¿vos sos oriundo de Fraulís Beltrán? No, ¿De Bermúdez? Bueno, es un itinerario del cordón. Tengo el itinerario de pero cualquiera que vive en el sos cordón. parte de la vida cotidiana del cordón industrial. Nací en Rosario, me crié en Baigorria, viví un tiempo en Capitán Bermúdez, carrera en San Lorenzo, Fray Luis Beltrán. Hiciste el recorrido de los ganaderos. Sí, me fui acercando... Todos los viernes, ¿no? Los días anteriores a los actos o la conmemoración se hace lo que son las vigilias y la recorrida de lo que supuestamente lo que hicieron los granaderos, bajando por Rosario hasta lo que es conocido hoy como el Campo de la Gloria, donde se hacen los actos, donde se conmemora la batalla. ¿Qué ocurrió ese 3 de febrero en las tierras de San Lorenzo? Dale, sí. Bueno, el 3 de febrero, es una fecha importante, fundamental. A veces, por el tamaño de la batalla, o algunos hasta algunos historiadores incluso se atreven a decir que es una escaramuza. Sí, yo dije escaramuza hoy. Sí. Hoy temprano a la mañana, porque yo leí, no me voy a acordar ahora quién es el autor, pero no es Romero, es uno anterior, que también escribía estos manuales, ¿viste? De historia, también lleno de detalles y fuentes. Con lo que cursamos en la escuela secundaria todos nosotros. Sí, exacto. Y comentaban ahí que fue un momento, pero lo más fantástico era cómo los realistas venían bajando por el río y los de acá nosotros los veníamos siguiendo por la tierra esperando a que desembarquen. A mí me explota la cabeza de imaginarme cómo eran esos procesos, esos momentos. Claro, porque tenemos que imaginar la plena oscuridad, el calor del día. O sea, si salimos afuera ahora, los mosquitos, nos tenemos que imaginar un contexto muy similar, muy hostil, digamos. Muy hostil. El calor de febrero en el Paraná. Pero... Y los españoles con hambre, hay que decirlo. Sí, en mi opinión es una batalla fundamental, no solamente porque es el bautismo de fuego del regimiento de granaderos a caballo, sino que el mando militar de San Martín, que quizá a medida que vamos siguiendo los hitos, si no hubiera salido victorioso en San Lorenzo, había algo de lo que viene después que no se hubiera habilitado. Protege la revolución. Protege, la revolución en términos globales, desde su inicio, y en términos logísticos, en la relación o la oposición que hay con quienes tienen controlado Montevideo, que son los realistas en ese momento. Entonces, ante la posibilidad de que desde Montevideo se estableciera una conexión para poder llegar hasta el Río de la Plata, hasta Buenos Aires, cortar este proceso, proteger las baterías que estaban más arriba, más llegando hacia Paraguay, más en Corrientes, Entre Ríos, es también se lleva la gloria militar de proteger la revolución, ¿sí? Pero vos decías qué pasó en términos de... Sí, no, está bien el análisis. Sí, en términos históricos fue eso, bajaron los españoles, bajaron en el convento, estaban buscando comida y se encontraron con algo que no esperaban. Que no esperaban.
San Martín, bueno, ahí me decía mi vieja por un mensaje, me decía que las columnas que están en el Campo de la Gloria Sí. representan las columnas que paró San Martín para combatir en San Lorenzo. Sí, yo pensaba, si esto lo ligamos con la primera pregunta que hiciste vos de Padre de la Patria, es una batalla también fundamental en la propia biografía de San Martín y de lo que representa para nosotros los argentinos. Porque vos tenés que pensar que San Martín regresa en marzo de 1812. En octubre se da la revolución, ¿no? Que hace el cambio de gobierno en el triunvirato. Y esta acción un poco le da un prestigio a San Martín Al interior. al interior del proceso revolucionario. Y el gobierno de Buenos Aires. Claro, que si bien no se dudaba de sus capacidades militares porque la había combatido en la península, un poco tenía que legitimarse también. Como tenía argentino. que terminar de legitimarse en el marco de esa lucha, en el marco de esa lucha revolucionaria. Es verdad que hay por ahí ciertos libros donde cuando se reconstruye la batalla de San Lorenzo, claro, o sea, si uno le quita la simbología, son pocas páginas quizá lo que se pueden escribir, y se escribe mucho más quizá de, bueno, cierto Cabral, cierto suceso, el parte de batalla, pero yo creo que es importante para la historia argentina, el proceso revolucionario y hasta para la propia biografía de San Martín y su propia construcción posterior como padre de la patria, esta batalla. Algo interesante respecto del sable es que también hay una polémica, si usó el sable, el En la famoso batalla. sable en la batalla. Porque en las memorias de Gregorio Arao de la Madrid, un general unitario, que estaba vinculado a San Martín, bueno, él escribió que San Martín le obsequió una espada que fue la espada que utilizó en San Lorenzo. ¿Sí? No hace mención al sable. ¿A qué era Corvo? Pero en la historia pasa esto de que mucha de la historia del siglo XIX nosotros la reconstruimos, algunas con documentos, otras con historia oral, con memorias, y siempre hay que, bueno, tener como los recaudos. No podemos arriesgar a decir, no lo utilizó, porque Gregorio Arao de la Madrid en sus memorias dijo que la espada que utilizó es la que le... Sí, también, como hablábamos, fue tan escaramuza que capaz que San Martín no... Si bien ahora hicieron una representación por IA, para mí muy buena, igual, no saber si es fiel o no, pero se veía el fragor de la escaramuza. También hay que ver si San Martín efectivamente bajó a combatir y todo. Esas son cosas que, bueno, Cabral salvó a San Martín, era verdad, fue todo así como se dice. Son cosas que es trabajo para ustedes, Sí, básicamente. se puede reconstruir en parte. Claro. En el caso de Cabral, sí está, digamos, el parte de El San parte Martín, la que memoria. escribió San Martín, claro. Escribió San Martín. Claro, y se rinde memoria, ahí, digamos, al calor de los acontecimientos. Y después también hay reconstrucciones posteriores. Sí, pero bueno. Y cada 3 de febrero o en fechas similares, el propio regimiento hace una reconstrucción de la batalla. De la batalla. Sí, sí. Que me parece espectacular. Sí. También, digamos, lo que es indudable es que en todo el cordón industrial, hablando de todo lo que decíamos, la huella que deja el paso de San Martín por allí. Eso es algo, digamos, es un dato de la realidad innegable que nos atraviesa a todos los que viven ahí. Los que viven ahí. ¿Sí? Ahí. ¿Se siente eso? Sí, se siente, y yo creo que la gente como lo hace custodios de una fecha histórica. Sí, todos quieren tener, digamos, un trozo de San Martín. En eso no se le puede, digamos, por lo menos para los que estamos cerca de esos sucesos, o de los lugares donde sucedieron esas cosas, eso uno no puede ser no tan mezquino con Milei y decir, bueno, a todos nos pasa que queremos tener un trozo de San Martín. Me imagino que los que están más arriba en la cúpula del poder, ahí va, les pasará algo similar. Interesante eso, claro. Es como que como presidente tiene la potestad de hacer lo que quiere, vamos a decirlo así entre comillas. Dice, bueno, yo quiero quedar en la historia marcada en los libros, Claro. Voy a hacer esto. Claro, por ejemplo, eso... Sí. Perdón que te... No, por favor. Por eso me parece también que, digamos, desde los que estudiamos historia,
lo que tenemos para aportar es una perspectiva cronológica, pero también multicausal para comprender lo que pasa y el contexto en el que se inscribe. Por eso te mencionaba lo de la restitución que había hecho Cristina Fernández en su momento en 2015, que obviamente fue un suceso defendido por muchos historiadores y por asociaciones de historiadores, pero que hizo mella, evidentemente, en el regimiento. Es decir, el regimiento, en mi opinión, y por alguna de los... Cuando uno se puede, digamos, ir a buscar algunas frases que se han escapado de quienes han podido presenciar el último discurso de quien asumió como jefe del regimiento, y ya se ve que el sable es una cosa importante un par de meses antes de que suceda el decreto presidencial. Y si queremos agrandar más el espectro, digamos, si vamos y analizamos figuras de Latinoamérica, ¿qué relaciones han establecido también con las reliquias? Se me viene rápidamente a la cabeza lo que hacía Hugo Chávez con Bolívar, con el sable de Bolívar, que lo custodiaba él personalmente, lo enterraron en el mausoleo también con eso, le regalaba una copia a veces con incrustaciones, una joya especial a quienes visitaban a la misma Cristina Fernández de Kirchner, o a otro personaje famoso como Putin. Es decir, los líderes también siempre quieren sentirse parte de una especie de cronología en la cual son tan importantes quizá como el padre de la patria. No sé, no. Me atrevo a decir rápidamente que no. Pero son golpes de efecto. Sí. Indudablemente, si vos decís, de esto me hago cargo yo, estás diciendo me hago cargo de la historia. Claro. Yo soy la continuación de ellos. Sí, yo los custodio, yo los cuido. Los anteriores Claro. le hacían mal, yo los cuido. Sí, está bueno para analizarlo al fragor de todo esto. El acto, se peleaban por un palco. Es algo que vamos a tener que estudiar nosotros más adelante, esta relación que establece, me parece a mí, Milei con el regimiento, con esto, con los desfiles militares que se habían reiniciado, con la fanfarria militar que hoy va a tocar en San Lorenzo, Sí. del Alto Perú, que también ha tenido conciertos públicos y privados con Milei, Ajá. que tocó Panic Show, Sí. o sea, se atrevió a trascender la frontera y entrar en la cultura popular o la simbología que también... Qué interesante, ¿no? Para sí. analizar como fenómeno político. Sí, yo me quedaba pensando en eso. Hay un término que se usa en la historiografía o incluso en ciencia política, que es esto de usos políticos del pasado. Yo pensaba, por ejemplo, en el decreto del 2015 de Cristina, ella que después puede haber hecho una utilización en el marco de un gobierno peronista de tratar de inscribirse en una tradición sanmartiniana, ¿no? Y el sable y el museo jugando un poco en ese armado. Pero igualmente el decreto, pienso yo, es más respetuoso de la memoria sanmartiniana y de la memoria de los descendientes de San Martín. O sea, es un decreto más respetuoso de esa memoria, pero luego puede hacer un uso político. Exacto. Y esto también es algo interesante. No sé si tomar como algo negativo el término uso político del pasado, en el sentido de que es entendible que los gobiernos, te diría casi todos los gobiernos, apelan a símbolos, al pasado, a ciertos próceres de una manera que no tiene que coincidir con el modo en que lo hace o la ciudadanía, o los historiadores, o los especialistas. Y Milei desde que asumió, está tratando de construir ahí Como que está en su vamos a relato decirlo así, histórico. está en su derecho de construir su relato como parte de la historia argentina. Claro, y nosotros estamos en nuestro derecho de Contar cómo son las cosas. criticar y ¿Tienen decir, posición sobre esto? Yo sí. Vamos a decir, 10:02 de la mañana. Cristian Alegre, Renzo Sanfilippo, historiadores ellos, vinieron a conversar con nosotros y ahora se la van a jugar y van a decir dónde tiene que estar el sable de Córdoba de San Martín. ¿Renzo? Bueno, sí, mi posición es que tiene que seguir en el Museo Histórico Nacional, porque además, porque respeta la memoria de San Martín y de la descendencia de Rosas, y ambas figuras, sea incómoda o no la de Rosa para ciertas tradiciones, en este tema están ligadas.
que tiene que ver con la defensa de la soberanía también. Y además el Museo Histórico Nacional es una institución prestigiosa que tiene también la infraestructura, el equipamiento para conservar Y mostrarlo. y exhibir, exacto, en una democratización, ese patrimonio histórico. Eh, yo no tengo duda de eso. Esa es mi posición respecto al sable. Después al relato histórico de Milei, bueno, Vaya. se puede analizar todo lo que vos quieras, cómo usa Alberdi, cómo usa Roca. Ahora habrá que analizar cómo usa San Martín y será importante el acto de hoy. ¿Cristian? No, bueno, exactamente lo mismo, ¿no? Lo único que se me ocurre para agregar es que, bueno, por supuesto, nosotros entendemos como historiadores que a veces las ficciones históricas o las ficciones historiográficas son excelentes, cumplen excelente función en el presente, pero a veces están reñidas con los hechos históricos y no pasa nada. No pasa nada, no hay problema, digamos, nosotros vamos a seguir defendiendo que se cumpla con la posibilidad de que los argentinos, los ciudadanos, las personas, el pueblo argentino pueda seguir viendo el sable o el símbolo máximo del padre de la patria. Claro, porque ahora que está en el regimiento de granaderos a caballo no se puede exhibir. No hay un museo, no tiene Yo escuché que el ministro de Defensa, si no me equivoco, que habría que abrir un paréntesis también ahí porque, digamos, perteneció al regimiento de patricios y estaba presente. El ministro actual. Sí. Estaba presente, claro, el que cambió a fines del año pasado. Cuando terminó, después de las elecciones, Luis Petri fue candidato a diputado, ingresa a la Cámara de Diputados y, bueno, hay toda una polémica. Ahora te dejo seguir el relato, Cristiano. Hay toda una polémica porque el ministro de Defensa es es parte del ejército en ejercicio. Sí. No tuvo que dejar Es una novedad. Es una novedad. No es tuvo una que dejar novedad. su rango militar para... o sea, no pasó a ser civil para No, ser funcionario. no. Sí, que eso no estaba permitido hasta un decreto de Milei. Claro, de hecho, digamos, si no tengo mal entendido yo, es el primer militar en ejercicio que cumple funciones dentro del Poder Ejecutivo desde el regreso de la democracia. Claro. Es decir, lo cual lo establece como un hito. Sí. Y él era parte de aquello, si no me equivoco, era el segundo jefe del regimiento cuando sucede la decisión de Cristina. Por eso digo que, para mí, en mi opinión, se puede hacer una lectura de que el regimiento siente algún tipo de relación o problema con lo que pasó en 2015. No digo ni que esté bien ni que esté mal, digo, para mí es observable que pasa eso. Y entonces, teniendo en cuenta lo que mencionó el ministro, dio a entender de que podía ser exhibido en el regimiento en algún momento, pero bueno, no se dieron detalles del asunto, ni forman parte de los decretos, ni en los considerandos, ni nada por el estilo. Hay que decir que acá en el Museo Histórico de la Provincial en Rosario hay una réplica del sable corvo. Es más chica, si no me equivoco, pero está exhibida para... Lo digo Eso, como... perdón. Sí. El Museo Histórico Nacional está compuesto, es decir, es la construcción simbólica y la ficción, digamos, del Estado Nacional también, de unidad nacional. Por lo cual, digamos, encontramos los sables de diferentes próceres de la patria, unidos por primera vez a partir de 1896. Y haber sacado el sable de ahí es un poco dejar huérfanos también al resto del panteón de próceres. Sin su general, sin su sable general. Exacto. Interesante. Perdón, ¿puedo agregar algo? Por favor. También me parece importante decirlo que esta decisión un poco arbitraria o también, bueno, obsesiva de Milei por este símbolo, se llevó puesto a un grandísimo director del Museo Histórico Nacional, que fue Gabriel Di Meglio, que es un historiador importantísimo no solo por la calidad de su investigación histórica, o sea, eso es lo más importante, sino y también su calidad como divulgador. Que es tan importante. Sí, investiga muy bien, escribe muy bien. Él tuvo su programa, por ejemplo, de cine o distintos tipos de programas en Canal Encuentro durante muchos años, y estaba poniendo en valor... Uno de los padres de Samba. Claro, entonces, bueno, o sea, hay que decirlo porque también detrás de todas estas decisiones hay personas, investigadores. Sí, lo bueno...
nosotros tenemos audiencia que es pro Milei, tenemos audiencia que es pro peronista, audiencia que es todo. Sí, sí. Entonces, y acá quiero resaltar que ellos dos dijeron antes que Milei tiene todo su derecho de hacer uso político Del de lo, pasado, de lo sí. que quiera. No, más allá de su posición y más allá ahora de la defensa que hace Renzo de Di Meglio, Sí, Gabriel. que, bueno, también el año pasado, a mitad del año, cuando renuncia, fue toda una discusión. Claro, por si uno quiere hacer la historia un poco más Sí, larga sí, de esto. sí, fue toda una discusión. Ahora la nueva presidenta directora del Museo Histórico Nacional también renuncia por este hecho. A la cual no creo que no podrían asociar ni siquiera como Como, parte- claro, no le podían decir cuca, básicamente, Claro, para exacto. hablarlo en términos Exacto, para populares. tratar de salir un poco también de Sí. esa... No, quiero decir porque no es que trajimos dos historiadores kirchneristas que No. querían romper todo lo que... No, Milei está haciendo uso político, se entiende, tiene su derecho, está haciendo su Tiene derecho a construir su narrativa. está desarrollando el poder, que aparte es importante que Sí. los que tienen el poder lo usen, porque si no, ya tuvimos la experiencia de Sí, hace sí. 4 años atrás, ¿no? Que pareciera la que el poder... vacancia en Sí, el el poder no... ejercicio. Después, obviamente, yo también no tengo un interés especial en el que esté en el Museo Histórico Nacional, que tiene que estar ahí. Porque yo no soy historiador, yo me entero de las cosas por afuera, porque de repente sale una noticia y vemos. Entiendo que la gente que no es que quiere ir a ver el sable corvo, la gente, he dicho como esta entelequia, pero como el sentido común, o de la general de la gente, tampoco es que dice, che, cambiaron el sable corvo de San Martín, yo tengo que ir a laburar mañana, ¿viste? Sí, Cierto, eso ni hablar. Pero acá estamos problematizando sobre un hecho que tuvo repercusión nacional, que fue una polémica, y que tiene, indudablemente, que el sable corvo tenga su destino como lo deseó San Martín, me parece que sería también un poco la... Claro, nosotros queríamos hacer un poco eso, restituir esa historia. Claro. Bueno, ¿de dónde viene? Sí, sí, sí. Después, bueno, quizá va a venir otro gobierno que... después Dejemos al traerá- al sable, me sale siempre decir cable sordo. Viste, como Cabernet Sauvignon, digo Sabernet Caviñón, a veces me sale el cable sordo. Dejemos al sable corvo fuera de la grieta, fuera de las discusiones, dejémoslo en el Museo Histórico Nacional, que después Milei haga la política que tenga que hacer, Sí. pero Pero quizá respetemos como un poco algo, sí. algo. Quizá, como te decía, esto es una hipótesis. Puede venir del hecho de que el sable corvo viene incorporada con la figura de Rosas y no solo la de San Martín, Sí, la que despierte indudablemente, siempre tanta indudablemente. Yo polémica. creo que es la razón, Puede ser, creo que es bueno. la razón principal que motivó en este caso al gobierno de Milei a hacer lo que hizo. Renzo, Cristian, tengo algunos minutitos más. Si quieren cerrar, si quieren decir algo que en relación a esto, si quieren, bueno, nada, algunos 2 o 3 minutos finales. Bien. Gracias por venirse hasta acá, la verdad por que favor, a vos por a mí me invitarme. gusta hablar con historiadores. El otro día estuvo Elati, porque son detalles que uno, Gran viste, valor. hablando, gran valor Elati, es algo que es del rojo. Tienen una... Claro. Tenemos somos muy amigos, muy compinches, pero tenemos una rivalidad ahí, sí, sí. lo cual enaltece a nuestra relación, ¿viste? Sí, Porque podemos dejar Podemos por seguir fuera- llamando a la unidad nacional a pesar Exactamente, de la trinchera exactamente. de Avellaneda. Algo que deberían aprender nuestros políticos, ¿eh? Sí. A no meter todo en la grieta. Pero bueno, si quieren desarrollar una última idea, el tiempo es suyo. Sí, con permiso de Renzo, bueno, nada, primero invitarlos a todos a que en primer lugar, a que veamos todos el acto de hoy, Ajá. digamos, independientemente de los prejuicios que tengamos con respecto a lo que nos pasa, así como pasaba con las cadenas nacionales en la época kirchnerista, sí, siempre sí. hay que ver, son eventos históricos, en mi opinión, y hoy podemos ver algo. Me parece que algo puede pasar ahí que incluso nos puede sorprender, para bien o para mal, no sé. Después cada uno establece su... Claro, materia de análisis. Sí, Exacto. es materia de análisis, con algunas herramientas que nosotros fuimos esbozando acá, con algunas también que se les ocurran. Sí, sobre todo el contexto. Sí. Aprender el contexto. Y en segundo lugar, que bueno, justamente nosotros empezamos esto del Club de Cultura Histórica, para pensar cómo la historia, yo creo que eso también lo mencionaste vos, cómo la historia nos atraviesa en distintos puntos de nuestra vida cotidiana. Es decir, nosotros vamos caminando
y vamos viendo, o en monumentos, o en calles, o en cómo están configuradas nuestras ciudades, nuestro cordón. Y el cerebro te dispara Sí. a lugares. Sí. Con solo ver una ruina, el cerebro te dispara a lugares, Sí, a sí. ideas. Y te hay una inspira. conexión, sí. Sí, indudablemente. indudablemente. Y por eso, digamos, a partir de esos disparadores, pensar nuestra historia y enriquecernos con el conocimiento que nos lleva toda la vida de nuestra historia nacional y la historia internacional también. Lo mismo con cualquier elemento que compone nuestra cultura. Bien, Renzo. Sí, comparto con Cristian y por ahí invitarlos también. La página la pensaba como un espacio compartido para todo de cualquier tradición ideológica que quiera aportar algo. Bienvenido sea. Club la de Cultura discusión. Histórica. Claro, y lo encuentran como CC Histórica en las Instagram, redes. YouTube, TikTok. YouTube tenemos los videitos un poco más largos, más análisis. Bueno, TikTok ¿Este va y a Instagram. YouTube? Y este quizá va a YouTube. Sí, sería Sí, la sí, idea. Vamos a ver qué podemos Lo hacer. podemos hacer. Pero bueno, Me gusta nos la idea de quieren club. seguir, Me gusta la idea de club. es Sí, que la sí. idea del club es, nosotros dos partimos de la idea, pero después es invitar a todos los que... ¿Y la idea que es hacer encuentros, por ejemplo? Charlas, encuentros. Charlas de café, encuentros, Sí, análisis clases, de talleres. Lo que pasa en cualquier club. Lo que pasa en cualquier club. Tan Y con esa horizontalidad del club también. Sí. Exacto. Exacto. Bueno, Renzo San Filipo, Cristian Alegre. ¿Vos sos de San Lorenzo? Renzo? No, de Rosario. ¿De Central? No. Ah, de Broso y Cristian. De River. Grosso, De- siempre. Gallino. Para siempre. Gracias por venir, gracias por estar, gracias por la clase de historia que nos han dado.